Bueno, al hablar de planificación previa, decimos que antes de poder hacer el seguimiento de los riesgos, debemos haber realizado adecuadamente el proceso de identificación y análisis de los mismos en la etapa de planificación del proyecto. Es decir, antes de comenzar realmente con nuestro trabajo de desarrollo del software. Esto debe incluir varios elementos como son la planificación de cómo se realizará la gestión de riesgos, la identificación de riesgos que puedan presentarse en la etapa de planificación misma, la construcción de una lista o registro de riesgos, la evaluación cualitativa de las probabilidades de impacto, la evaluación cuantitativa en caso de que sea necesaria. Recordemos que en este caso, al principio, es más factible realizar una evaluación cualitativa de los diferentes riesgos que pueden presentarse. Ya más adelante, cuando el proyecto haya avanzado, es cuando deberíamos realizar una evaluación cuantitativa. Pero a veces es necesario realizar estos procesos cuantitativos desde el principio, cuando los riesgos son demasiado críticos. Tenemos también la planeación de las respuestas al riesgo y la asignación de responsables. Y por último, el registro de toda la información en el archivo de riesgos del proyecto. Vean que estos son diferentes acciones que debemos realizar antes de comenzar con lo que es la gestión de lleno de lo que es nuestros riesgos del proyecto. Recordando que cuando hablamos en esta parte de respuestas al riesgo, típicamente existen 4 tipos de respuestas que se conocían antes del PMBOK versión 6. Estas son evadir, mitigar, transferir y aceptar. Estamos hablando de riesgos tipo amenaza, las cuales vamos a explicar un poco a continuación. Estos tipos de respuestas se han mantenido. Lo que pasa es que con el PMBOK versión 6 surgió un nuevo tipo de respuesta. Esa la vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablamos de evitar o evadir, es lo mismo. Esta estrategia de respuesta al riesgo consiste en eliminar la amenaza a través de la eliminación de su causa. ¿Qué quiere decir esto? Es como decir la amenaza de contagio. Para evitarla, entonces lo que se trata es de evitar que la persona se acerque a otros que estén contagiados. Entonces lo que le mandan es, en ese caso, quédese en casa. Eso es lo que ha tratado este gobierno de hacer con lo de la pandemia. Por otro lado, tenemos que esta estrategia se utiliza principalmente para riesgos críticos. Bueno, como les venía diciendo, esta estrategia se aplica principalmente para riesgos críticos, los cuales estudiamos, analizamos bien antes de iniciar nuestro trabajo con el proyecto. Por lo tanto, no, estoy hablando en este momento cómo se hacía antes del PMBOK 6. Nosotros estamos basándonos en el PMBOK 6 en este caso para el curso. Si ya van por el 9, bueno, hay que actualizarse un poquito, pero por el momento vamos a trabajar con la versión 6, que es la que nos pide trabajar aquí en el curso. De todas maneras, los cambios son pocos. Generalmente entre versión y versión son pocos los cambios. Déjenme revisaré luego y para el día lunes conversamos un poquito acerca de esa versión 9 entonces. Bueno, que más, para poder utilizar esta estrategia de evitar, se debe poder identificar el riesgo en la fase inicial del proyecto, como estamos diciendo. De lo contrario, resulta complicado, ya que cualquier cambio en una etapa posterior del proyecto resulta sumamente costoso. La siguiente modo de respuesta
al riesgo se llama mitigar. ¿Qué significa esto? Consiste en disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. Es decir, sabemos que a final de cuentas va a ocurrir en algún momento, entonces vamos a tratar de que cuando suceda no nos afecte tanto. Y hay diversas formas de lograr esto. La siguiente estrategia es la de transferir. Esta consiste en trasladar el impacto negativo del riesgo a un tercero. Es importante tener en cuenta en este caso que con este tipo de respuesta no se elimina el riesgo. Bueno, de todas maneras, como le estoy diciendo, estamos trabajando en base a la versión 6, que era la que tenían cuando hicieron el sílabus. Ellos trabajan en cuanto a ciertas versiones y hay que cumplir en cuanto a eso. De todas maneras, cuando ya terminemos con la clase, ustedes si los conocen, podemos conversar un poquito acerca de esos cambios, a ver qué cambio significativo consigue usted respecto a la versión 7 con respecto a la 6. Pero vamos a tratar de concluir primero con el material que nos corresponde, porque si no, nos vamos a complicar bastante. Entonces es importante tener en cuenta con la respuesta de tipo transferencia que no se elimina el riesgo, como estaba diciendo, sino que se le pasa a un tercero la responsabilidad de gestionarlo. Es decir, no podemos hacernos cargo, bueno, que se haga cargo otra persona de solucionar ese problema, otro equipo de trabajo, pero sigue siendo riesgo nuestro. La tercera forma es la de aceptar, o la tercera respuesta. En este caso, se aceptan las consecuencias del riesgo, por lo que no se realiza ninguna acción para gestionarlo. Puede suponer una aceptación activa, la cual consiste en dejar establecida una política de actuación en caso de que el riesgo se materialice, o pasiva, que es la de no hacer nada ante el riesgo identificado. Esta respuesta solo se utiliza cuando el riesgo no es crítico. Vean que esas son formas en las que se manejaba el riesgo antes del PMBOK 6. Sí, es un manual de buenas prácticas para lo que es la elaboración de proyectos, de normas, etcétera, como un instructivo para la gente que realiza proyectos en base a los criterios de cierta organización válida internacionalmente. Entonces, continuamos. En el blog de la Oficina de Proyectos de Informática, que es donde saqué yo la mayor parte de la información, se ofrece una plantilla de registro de riesgo basada en el PMBOK 6. Aunque no se preocupen de todas maneras porque eso no lo voy a mandar como tarea. Simplemente la idea es que sepan de su existencia. Aquí tenemos un modelo de esa planilla. Me supongo que si ya hay la versión 7 deben haber actualizado esa información añadiendo o quitando alguno de sus campos. Pero de todas maneras esa planilla puede resultarles bastante útil. Nos habla de número de referencia, que sería como el código del riesgo, descripción del problema, riesgo, qué es lo que se está regando en ese momento, cuál es su causa, cuál es la fecha en que fue identificado, el tipo de riesgo que se considera, si es amenaza o una oportunidad, y la categoría del riesgo, si es medio, bajo, alto, etcétera. Y hay otra serie más de elementos que se incluyen allí. Yo les pasé ayer los formatos completos en cuanto a esto. Creo que aquí nada más les muestro los primeros campos de esa plantilla. Bueno, visto aquí esto, vamos a continuar.